Hola, bienvenidos al primer episodio de La Linares. ¡Bravo, aplausos! Ya, otra vez. Hola, bienvenidos al primer episodio de La Linares. ¡Bravo! ¡Bravo! 200 años esperando este momento, persiguiendo al señor Ayesa durante tanto tiempo, hasta que finalmente se concretó. Este es el canal La Linares, con Verónica Linares. Bueno, hemos tenido que pensar mucho sobre qué vamos a hablar en este primer episodio de La Linares. Por eso es que lancé esta pregunta a través del Instagram y de mi Facebook. ¿Qué cosas les gustaría ver, escuchar, saber, conocer? Y bueno, el tema de las vacunas, a pesar de que hemos hablado tantas veces sobre las vacunas a lo largo de todos estos meses, pues sigue siendo, ¿no es cierto?, un tema que genera mucha polémica, muchas interrogantes y muchas dudas. De hecho, yo misma hace un año era escéptica sobre si cuando mi hija cumpliera un año iba a haber vacuna. Ustedes saben que yo di a luz en septiembre, el 3 de septiembre, el mismo día que el santo de Federico, que es una cosa muy graciosa, ¿no? Y fue muy alegre, pero también un poco triste, porque solamente estábamos mi marido y yo en la clínica, no podía ir nadie a visitarnos, estábamos con mascarillas. ¿Se imaginan estar haber dado a luz y estar con la mascarilla? Y entraba alguien y todo uno asustado, porque estábamos en el pico más fuerte de la primera ola de la pandemia aquí en nuestro país. Y yo decía, por favor, Diosito, que en un año, cuando mi Antonia cumpla un año, quiero que sus abuelos y sus tías, mi hermana y la hermana de mi marido, estemos todos juntos. Y bueno, se cumplió. Hace poquito Antonia cumplió un año y estuvimos los abuelitos vacunados, nosotros los papás vacunados, las tías vacunadas, con un tremendo alivio. Tampoco no es que hemos estado todos abrazados, ¿no? Hemos estado en un sitio abierto, espaciado, pero sí juntos, celebrando a mi Anto, su primer año, y celebrando además que ya estamos vacunados. Así que espero que la mayor cantidad de gente pueda hacerlo. Hay que respetar los grupos etarios. Y ahora lo que vamos a tratar es de absolver algunas dudas sobre el tema de las vacunas, que seguramente siempre quedarán. Pero lo que hay que hacer es impulsar a que la mayor cantidad de gente se vacune. Bueno, pero para resolver todas estas interrogantes y dudas que todavía, a pesar que tenemos ya bastante tiempo con el inicio de la vacunación, hemos invitado a un especialista. Y él es el que nos va a decir cómo hay que hacer, qué es lo que hay que hacer, qué tan seguras son o no las vacunas en general. Vamos a darle la bienvenida al doctor Carlos Vidurrizaga. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Él es del Centro de Investigación en Bioingeniería de la UTEC. Gracias Hola por estar Verónica, con nosotros. ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y bueno, ya dispuesto a poder conversar sobre este tema tan importante. Sí, bueno, como decía al público, hay varios meses que ya tenemos las vacunas con nosotros, pero igual siempre hay muchas preguntas. Por ejemplo, lo primero que se me ocurre es, tengo yo una bebé, ¿no es cierto?, de un año, y paro yo muy pendiente de mi cartilla de vacunación, ¿no? Seguramente que las mamás también paran pendientes, hay algunas que de repente no tienen el tiempo, no tienen la plata, qué sé yo, pero saben que hay vacunas y que los niños en los primeros años deben ser vacunados. ¿Cuál es la diferencia entre las vacunas que nos hemos puesto nosotros desde niños y que ponemos a nuestros hijos con esta vacuna contra la COVID-19? Bien, mira, en realidad hay varias diferencias. Lo primero que cabe mencionar es que el programa de inmunizaciones que existe en el Perú, el que Sí. normalmente hemos tenido nosotros, incluso de niños y nuestros hijos, es uno de los mejores que hay probablemente a nivel mundial. En realidad es un programa muy completo y la cobertura es bastante amplia y en los últimos 20, 25 años ha mejorado tremendamente. Ahora bien, estamos hablando de vacunas que han sido ya probadas y que tienen muchísimos años de uso, con lo Sí. cual se ha podido detectar pues, cualquier anomalía e incluso también pues, hay todo un movimiento antivacunas, un movimiento de detractores, que lo que se ha comprobado es que el haber evitado las vacunas ha llevado al desarrollo de enfermedades en diversos grupos. En el caso de la vacuna COVID, para la población infantil, todavía está en evaluación y está en una evaluación que esperamos nosotros un resultado en este último trimestre del año. Sí, Es no, pero a lo claro, que yo me refería, doctor, es, o sea, esta vacuna contra la COVID-19 es como las vacunas que nos hemos puesto de niños
es como las vacunas que le ponemos a nuestros hijos, o hay algo diferente, digamos, de esta vacuna específica contra la COVID, o es lo mismo? En principio no hay nada diferente porque nosotros tenemos muchos tipos de vacunas, algunas que están establecidas sobre virus atenuados o sobre determinadas partes de virus. Lo único que es novedoso en este caso son las vacunas que están desarrolladas sobre cierta parte del material genético del virus, lo que llaman el RNA mensajero. Y estas vacunas, de hecho, son las vacunas que han resultado ser más efectivas en protección contra la COVID. Y son las que actualmente han sido autorizadas en población mayor de 12 años y las que están en evaluación en menores. Claro. Entonces, esa es la única diferencia en realidad. Es una vacuna más moderna en ese sentido, que todavía está en evaluación y esa es la razón por la cual todavía no se está, digamos, practicando de manera regular la aplicación de esta vacuna en niños pequeños, solamente a nivel del estudio clínico que ya está por terminar. Vamos a hablar más adelante sobre los pequeñitos, pero quería yo regresar al tema de la vacuna porque de repente algunos dicen, se ha hecho muy rápido, ¿no? Porque siempre decían, oh, que para aprobar una vacuna se pasa por muchas investigaciones, y de pronto nosotros, casi como que en tiempo récord, ¿no es cierto?, contra las cuerdas y debido a esta crisis mundial que vivíamos de salud, pasaron todas estas fases de pruebas muy rápido. ¿Eso hace que la vacuna contra la COVID no sea segura? No, en realidad, pero la preocupación es muy legítima, ¿no? Normalmente los procesos para aprobación de vacunas y medicamentos son bastante más largos y en pandemia se ha podido desarrollar esfuerzos mucho más intensos, incluso con un compromiso económico de los gobiernos que ha permitido que algunas cosas vayan más rápido. Pero tenemos que tener en cuenta que hay vacunas que están autorizadas solamente por uso de emergencia y hay vacunas que ya tienen una aprobación completa. Actualmente hay una vacuna que tiene aprobación completa por la FDA, una vacuna que tiene aprobación completa en Europa y una que espera tenerla en diciembre. El resto tienen aprobaciones en países por motivos puntuales de emergencia, algunas con bastante recomendación de la Organización Mundial de la Salud o del CDC y otras un poquito más restringidos a los países en los cuales se desarrollaron. Claro, pero hay que advertir al público que esto de este permiso de emergencia no es que ya póntela y no sabemos qué va a suceder. No, 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 digamos, es un trámite, ¿no es cierto? Hay que explicarles, es un trámite de autorización. Y de hecho en nuestro país, todas las vacunas que se están aplicando, entiendo, tienen este permiso de emergencias que se llama. Sí, en algunos casos, como es el caso, por ejemplo, de la vacuna de Pfizer-BioNTech, tiene una aprobación completa. Actualmente tiene aprobación completa para usarse en pacientes mayores de 12 años. El caso de la vacuna de Sinopharm tiene una recomendación de la OMS, se está usando en muchísimos países, se ha utilizado en muchísimos pacientes y tiene una aprobación por la Agencia Regulatoria de Perú, que es la DIGEMIT. Entonces, claro, hay algunas vacunas que tienen, digamos, menos uso porque ha habido menos experiencia en menos países, pero en realidad eso también ha generado que por ejemplo, determinadas vacunas tengan cierto tipo de aprobación por otras agencias regulatorias, ¿no? Si tú quieres viajar con una carnet de vacunación de Pfizer o de AstraZeneca, sí, probablemente tienes más facilidades que con otras vacunas. Claro, y eso hace de la autorización de cada país, ¿no es exacto cierto? Porque también algunos decían, ¿y cómo en Estados Unidos no aprueban la de Sinopharm? Bueno, pues lo que pasa es que se trata de, en Estados Unidos, pues tienen la Pfizer, tienen la Moderna, ¿no es cierto? Moderna. Y no requieren de una vacuna de otro país, como el caso de China. Pero tú puedes entrar a Europa con Sinopharm sin problema. De acuerdo. ¿No? Y, por ejemplo, hace Europa con Sinopharm, con 2 dosis de Sinopharm, pero si quieres ir a Reino Unido, en Reino Unido te piden 3 dosis de Sinopharm o aplicarte una vacuna adicional como una especie de booster, aparte de las 2 de Sinopharm. Entonces, cada país tiene su propia regulación, ¿no? Y eso hay que entenderlo para las vacunas que no tienen esta aprobación completa. Y el no tenerla no supone que sean vacunas peligrosas o que tengan menor o mayor eficacia. Sí, ya sabemos cuáles funcionan mejor que otras, sí tenemos datos, incluso algunos estudios que se han realizado en el Perú, pero lo importante es al final del día que con la vacunación
lo que se está evitando es las complicaciones que tuvimos en la primera y segunda ola y que nos espera ahora una tercera ola en unos 20 días, la cual probablemente podamos llevar de una mejor manera. Mucho mejor, por supuesto. Quería yo ir al tema de las dosis. ¿Por qué es importante tener las 2 dosis, doctor? Mira, cuando uno se aplica una primera dosis, el sistema inmune ya empieza a reaccionar. Y tiene una reacción que todavía es débil, que no es suficiente para poder proteger, y por eso es que nos vamos a una segunda dosis. El problema hoy es que sabemos que llegamos a un nivel de protección con una buena seguridad. Ya tenemos la capacidad, incluso acá en el Perú, de desarrollar pruebas para medir los anticuerpos neutralizantes, que es exactamente la inmunidad que da la vacuna. Pero lo que no sabemos todavía, y no podríamos saberlo, es cuánto tiempo va a durar la inmunidad. Llevamos 1 año y medio de pandemia. Lo ideal sería decir, ok, ¿sabes qué? Va a durar 10 años, pero no vamos a poder plantearlo de esa manera. Eso es lo que establece que todavía no sabemos si habrá una tercera dosis. En algunos países la están planteando, pero solo para grupos de riesgo, enfermedades muy complejas, no para la población en general. Entonces, de momento, la evidencia es que con 2 dosis de las vacunas, dependiendo del esquema de cada una de las vacunas, es suficiente para tener una inmunidad adecuada. De acuerdo. Y sobre el post, luego de la vacuna, yo le cuento que no sentí nada. Es más, yo me fui ahí al Parque La Exposición, que estaba ahí cerquita de mi trabajo, regresé caminando y seguí trabajando. Entonces, en mi caso, yo dije, pucha, de repente no me han puesto nada, porque no sentía nada. Pero conozco otros amigos que los tumbó a la cama, que estuvieron 2 días que no podían ni moverse, que les dio fiebre. ¿Por qué sucede esto en unos casos y otros no? Y entonces, ¿qué debemos hacer luego que nos ponen las vacunas? En realidad son efectos totalmente predecibles, producto de que está entrando algo que va a desarrollar una respuesta inmune, ¿no? Y la respuesta inmune supone fiebre y todos estos temas que pueden incomodar. Sí hay algunas cosas que son muy recomendables, ¿no? El paciente debe estar idealmente un tiempo para ver si hay alguna reacción aguda en el lugar de la 30 vacunación. minutos, ¿no? Que te dicen eso en el centro de vacunación. Entre 15 y 30 minutos. Y se recomienda pues, que el paciente esté hidratado, se recomienda que no haga una actividad física intensa, que siga con sus medicaciones adecuadas. Y en algún caso, si hay síntomas, que se pueden tomar sintomáticos, ¿no? Los sintomáticos leves, los que tomaría uno para un resfrío habitual, y con eso de alguna manera pues mejora todas estas molestias. Claro, con paracetamol, ¿no es cierto? Que es lo mismo que hacemos con nuestros hijitos, ¿no? Lo mismo, ¿no? Cada vez que les ponen una vacuna, pues hay que ver cómo están, a ver cómo reaccionan, porque cada cuerpo es totalmente distinto. Y el tema de la comida, porque yo veía en el centro de vacunación que la gente, señorita, ¿puedo comer chancho? ¿Puedo comer pescado? ¿Puedo tomar? Los más afanosos que ya venía el fin de semana. ¿Hay alguna restricción para las personas que todavía no se han vacunado, para advertirles? Mira, como médico, lo que yo te tengo que comentar, pues casi por obligación de la orden, es que tiene que seguirse una dieta saludable, ¿no? Tenemos acá una serie de costumbres, digamos, ya muy enraizadas, ¿no? De los famosos alimentos calientes, alimentos enconosos y cosas que escuchamos desde la época de las abuelas. Claro, pero no es así. En principio, una dieta normal. Es claro que el alcohol, si uno tiene síntomas de resfrío y se toma unos tragos, pues lo va a sentir peor, ¿no? Depende, doctor. A veces ayuda. A veces mejorará. Entonces, yo creo que uno tiene que ser un poco flexible y entender que en realidad no hay mayor complejidad con relación a las vacunas y el post. Claro. Y ya para ir terminando, doctor, y no menos importante, pero es algo que todavía entiendo está en evaluación en los próximos meses, es la vacuna para los niños menores de 12 años. ¿Qué es lo que dice la investigación sobre cómo va esto? Esto se va a publicar este trimestre. ¿Ya? Igual que Pfizer está autorizada para niños mayores de 12, Pfizer es la que está haciendo más estudios en este momento. Lo vamos a saber este trimestre. Y es claro que si ya estamos en ese momento del estudio es que ya se comprobó la seguridad. ¿Qué es lo que podemos esperar? Que probablemente hayan los mismos efectos que puede generar la vacuna en un niño de 12 a 17 o en un adulto. Las mismas molestias y el mismo manejo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la vacunación de mujeres embarazadas o en periodos de lactancia, ¿no? Ya se ha liberado eso de una manera totalmente abierta.
y no está generando ninguna, digamos, ni complicación, ni tampoco ninguna objeción al uso de la vacuna. Con lo cual yo creo que todos esperamos que eso se dé, ojalá a principios del próximo año, para también poder retornar un poco al tema de las clases presenciales y todo ello, pero los resultados los vamos a tener muy en breve. Yo creo que antes de diciembre los debemos tener. Muy bien. Muchas gracias, doctor, por absolver estas dudas. Seguramente que han quedado más, pero tendremos oportunidad seguro de hablar más adelante. Muchas gracias al doctor Carlos Vidurrizaga del Centro de Investigación en Bioingeniería de la UTEC. Muchas gracias. Gracias, Verónica. Oportunidad. Lo saben. Entonces, todas las vacunas son seguras. Lo que hay que hacer es vacunarse. Es nuestra principal arma contra el COVID-19 y, por supuesto, la mascarilla. Eso ha sido fundamental. He visto muchos casos de gente que ha estado, yo personalmente he tenido a una persona, ustedes saben, mi amigo querido Federico Salazar, con COVID, y si no hubiéramos sido tan cuidadosos como seguimos siendo todavía, con el distanciamiento, y si vamos a estar un poco más cerca, con la mascarilla, siempre con el lavado de manos, probablemente yo también me hubiera contagiado, y hubiera contagiado a toda mi familia, y la verdad es que yo me hubiera sentido muy mal, y Federico peor, porque no saben el cargo de conciencia, ¿no es cierto? Él estaba tan preocupado de cómo estás tú, qué pasó. Entonces, es importante seguir cuidándose, y por eso les digo que el distanciamiento, la mascarilla, y ser así como loco, no importa. Durante todos esos meses a mí me han dicho loca. No, que porque eres muy exagerada. No importa, hay que exagerar los cuidados para seguir, por supuesto, cuidándonos y seguir combatiendo a la COVID-19. Así que bueno, así nos despedimos. Muchas gracias por habernos visto. Este es el primer programa. No sé qué va a pasar después. Vamos a ir de repente cambiando, mejorando, vamos a escuchar, vamos a leer los comentarios que ustedes tienen, de repente les gustaría otro tema, ¿no? O de repente les gustaría que incluya algo más aquí en el programa. Bueno, eso lo vamos a ir poniendo conforme pasen las semanas. Nos vemos en unos días.